Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Y vamos ahora con el sector literario, periodístico, académico. Bueno, desde luego en este sector cultural estamos hablando de medios medios impresos o medios de carácter educativo, medios de carácter periodístico, de carácter literario, en el que pues podemos estar creando desde textos ficticios, de ficción, como novelas, cuentos, etcétera, hasta textos que son de carácter periodístico y que se publican en medios de prensa como periódicos, revistas u otras publicaciones periódicas, hasta tesis doctorales, investigaciones escritas, planos, proyectos, dibujos técnicos, etc. En todos estos casos que hemos mencionado ahora, a lo último, como tesis doctorales, etc., estamos hablando de las creaciones que surgen del sector académico. Aquí, desde luego, se están ya generando intangibles, como en cualquier otro de los sectores que hemos visto, y específicamente derechos de autoría y derechos conexos o derechos afines. En el caso de los derechos de autoría, serán reconocidos a la persona o personas físicas que hayan redactado esos textos, creado esos textos, ya sean literarios, científicos o periodísticos, o del ámbito académico, periodístico, etc. Entonces, son estas personas las que crean, las que redactan esos textos, las autoras y titulares de derechos morales y derechos de explotación. También pueden ser titulares de derechos de explotación exclusivo las editoras literarias, los medios de prensa, los centros formativos, las universidades o los centros tanto públicos como privados donde se imparten ese servicio educativo que genera todos los textos y las redacciones que pueden estar protegidas. En este caso serán derechos exclusivos derechos exclusivos de explotación que asumen estas editoras o estos medios de prensa o centros de formación, universidades, etc. Y que normalmente se pueden causar tanto a través de un contrato de edición literaria, que está regulado además en la ley, lo hemos visto también para el sector gráfico, por ejemplo, en el que esas editoras adquieren una serie de derechos exclusivos con la finalidad de distribuir ejemplares físicos de novelas y otros textos a cambio de un porcentaje de venta que va dirigido a las personas autoras. En el caso de los medios de prensa, de los centros formativos, etc., vemos que es más habitual que la relación entre la persona autora que tiene los derechos de autoría y el centro formativo, la universidad, el medio de prensa, el medio de comunicación o cualquier otra empresa pública o privada, sea laboral, sea una relación laboral, exista un contrato de trabajo. Lo hemos dicho al principio del podcast, que en este caso hay una excepción y los derechos de explotación exclusivos se adquieren por la entidad empleadora, por la entidad que contrata a esa persona autora. Es lo más habitual, la relación en estos casos la más habitual es la de relación laboral. Y evidentemente en el ámbito literario y ámbito científico, periodístico, también hay derechos conexos. Derechos para las editoras que en un determinado momento puedan sacar una edición individualizada e inédita de obras literarias. Hay un derecho conexo regulado en la ley. Y también derechos conexos para los medios de prensa, para los medios de comunicación, sobre las noticias y textos de prensa que están publicando tanto en ediciones diarias, como puede ser un periódico, o en ediciones de otra periodicidad, como pueden ser revistas o publicaciones periódicas, que pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, anuales, etc. En este caso, una reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual les da un derecho conexo durante 2 años para tener en exclusiva los derechos de explotación sobre esas noticias de prensa, aunque después
todo lo que puedan recaudar en concepto de ese derecho de explotación lo deban de repartir también tanto a las personas que han redactado esas noticias, periodistas, como a otros colectivos artísticos que intervienen, como puede ser el fotográfico. Si un profesional de la fotografía interviene en ese medio, en esa noticia de prensa, aportando una imagen, también tendrá derecho a llevarse un porcentaje de ese derecho conexo. Y vamos ahora con el sector escénico y coreográfico, otro de los sectores culturales donde también será necesario gestionar derechos de propiedad intelectual y derechos conexos, ¿no? En este caso, bueno, pues estamos hablando de obras de carácter escénico, cualquier tipo de obra o representación, ya sea teatral, musical, coreográfica, teatro musical a la vez, etc. Entonces, aquí ya se están generando intangibles, derechos de autoría. Los derechos morales y de explotación pertenecerán en el ámbito moral a las personas físicas que están creando tanto el guión de la obra de teatro o de la representación escénica o la coreografía que se va a representar o que se va a ejecutar, a la música que se esté creando específicamente para ese proyecto escénico y también la labor de diferentes profesionales artísticos que puedan intervenir en esa representación escena o coreográfica, desde escenografías, decorados, vestuario, atrechos, etc. Bueno, pues eso también son obras intelectuales, con lo cual también se están generando ahí derechos de morales y de explotación, ¿no? La ley después da derechos exclusivos de explotación a las productoras escénicas, a las productoras teatrales, a las productoras coreográficas, por las representaciones escénicas o teatrales que se estén ejecutando. Bueno, todo esto veremos que se encauza a través del contrato de representación teatral o representación escénica o coreográfica, etc. Lo podemos llamar de diferentes formas, pero también está regulado en la ley. Y en cuanto a derechos conexos, derechos afines, bueno, en primer lugar van a tener derechos afines a los de autoría las personas intérpretes. Y aquí hay un gran elenco de participantes con derechos conexos. Actrices, actores, bailarines, bailarinas, directores y directoras de coreografía, directores y directoras de escena. Todos ellos y todas ellas pueden gestionar derechos conexos. Van a ser titulares de derechos conexos, con lo cual la productora escénica debe de preocuparse de firmar un acuerdo de cesión de derechos con todas estas personas titulares de esos derechos conexos. También, por ejemplo, puede haber derechos conexos, derechos afines, por parte de las productoras audiovisuales que en un determinado momento realizan la fijación de esas representaciones escénicas en un formato audiovisual. Si la productora escénica o las personas autoras contratan a una productora audiovisual para que graben la representación, esa grabación también va a generar derechos conexos a favor de la productora audiovisual, ¿vale? Con lo cual, esa fijación, esas grabaciones que tenemos de la obra escénica que genera derechos de autoría por sí misma, también van a generar derechos conexos a favor de la productora audiovisual. Bueno, y llegamos al último de los sectores que vamos a analizar hoy para determinar quién puede tener derechos intangibles, etcétera, que es el sector informático, en el que incluimos también al sector de webs y sector multimedia. Y aquí, bueno, pues el producto informático por excelencia es el software, el programa de ordenador, pero también puede haber otros productos informáticos u otras creaciones informáticas que puedan surgir de este sector, como pueden ser las páginas web o portales web, plataformas digitales, desarrollo de plataformas digitales. Puede haber obras de carácter multimedia o del tipo videojuegos u otro tipo de obras en las que se mezcla, se conjunta tanto la programación informática como el ámbito audiovisual, porque hay imagen, hay sonido, pero también hay una labor de programación informática que es lo que da interacción, lo que permite esa conectividad de la persona que está usando esa obra con el propio resultado, la propia creación informática, proyectos de inteligencia artificial
y también las bases de datos electrónicas que a día de hoy tienen un gran protagonismo en los proyectos de inteligencia artificial, en las redes sociales, etcétera, porque el dato, la recopilación, la estructuración de una serie de datos hoy en día está generando rendimientos económicos y veremos ahora por qué. Entonces, dentro de estos proyectos informáticos, multimedia, webs, etcétera, se están generando también intangibles, empezando por los derechos de autoría, los derechos de propiedad intelectual que pertenecen en cuanto a derechos morales a la persona física o personas físicas que programan, que trabajan y que crean ese resultado informático, web, multimedia, bueno, pues que han desarrollado ese resultado, el software, etcétera. Aquí, bueno, pues es muy habitual que no solo haya una persona física autora, sino que sean un grupo de personas físicas, que habitualmente trabajan también en el seno de una empresa, de una institución, una empresa informática, una empresa de programación, de diseño web, de diseño de obras multimedia, una empresa especializada en bases de datos, en inteligencia artificial, etcétera, que contrata a estas personas físicas. Es la manera habitual de relacionar a una empresa que tiene los derechos de explotación con las personas físicas que ostentan los derechos morales. Es lo más habitual, aunque bueno, también puede ser un proyecto creado por freelance, por personas programadoras independientes que trabajan de forma individual o en conjunto en un proyecto colaborativo conjunto, con lo cual aquí será determinante el reparto de los derechos en el momento de explotar todo ese resultado informático, ¿no? Esto en cuanto a derechos de autoría, ¿eh? Por un lado personas físicas, por otro lado empresas que contratan a esas personas físicas o empresas que pueden estar desarrollando este proyecto informático y que adquieren los derechos de explotación exclusivos porque las personas autoras se los han dado a través de un contrato de prestación de servicios, de ejecución de obra informática, de diseño web, etc. Bien, también desde luego la labor de desarrollo informático, de programación, la podemos ver en cualquier otro proyecto artístico audiovisual, una película de animación, un proyecto de carácter artístico, académico, etcétera, donde se requiera de este tipo de profesionales. Con lo cual, bueno, pues ahí tendremos que ver de qué manera encauzamos la cesión de derechos de explotación exclusivos en beneficio de las personas o empresas que coordinan o que invierten en ese proyecto informático. Una de las vías es calificar como obra colectiva esos desarrollos informáticos que se están realizando para que la persona autora no tenga de entrada derechos de explotación, sino que todos ellos pertenezcan a esa parte que está coordinando el trabajo, coordinando un proyecto de carácter informático, de carácter tecnológico, y que, bueno, pues la ley de propiedad intelectual, en el caso en que así lo califiquemos como obra colectiva, le da todos los derechos de explotación a esa persona física o jurídica coordinadora, directora del proyecto. Aquí, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que pueden ser titulares, autoras y tener derechos de autoría todas aquellas personas físicas que están desarrollando una base de datos con contenidos originales. Una base de datos en la que no haya solo información, sino que se esté recopilando contenidos que están protegidos por la normativa de propiedad intelectual. Pueden ser contenidos de todo tipo, porque una base de datos puede contener imágenes, puede ser un banco de imágenes, puede ser una colección de documentación, textos, puede ser una agrupación de vídeos, de obras audiovisuales. La verdad es que una base de datos puede ser de cualquier tipo de creación protegida. Pero la propia base de datos, si tiene contenidos originales, va a generar unos derechos de autoría, derechos morales a favor de las personas físicas que les crean, derechos de explotación a favor de las personas físicas o empresas que desarrollan ese proyecto. Y en el caso en que esa base de datos no recoja contenidos originales, sino que lo que recoge son pues meros datos. Datos pueden ser personales, no personales, datos estadísticos, mera información que no está protegida por la ley de propiedad intelectual. Por ejemplo, una base de datos de leyes, las leyes no se protegen. Son una de los textos o creaciones de los medios impresos, ¿no?, por así decirlo,
que no están protegidas por la propiedad intelectual, es una exclusión. Pero podemos crear una base de datos con las leyes, todas las leyes que estamos recopilando sobre propiedad intelectual. Entonces esa base de datos sí estará protegida, genera un derecho conexo, un derecho afín, para quien fabrique esa base de datos. Es exactamente indiferente el contenido de la base de datos. Aquí lo importante es que la persona o empresa que fabrica esa base de datos debe demostrar, para tener ese derecho conexo, que se llama derecho sui generis, debe demostrar que ha hecho una inversión bien de dinero, bien de tiempo y de recursos humanos, es decir, o cuantitativa o cualitativa, en la producción y comercialización de esa base de datos.